desarrolla el tema de la escena del crimen y la actuación del interrogatorio en el proceso penal. Pero no solamente vamos a limitarnos al tema de la escena del crimen, sino también en esta clase vamos a tocar algo adicional que viene a ser la cadena de custodia. Entonces, la sesión del día de hoy va a tener dos partes. La primera parte referida a la escena del crimen, y la segunda parte haremos mención a la cadena de custodia a efectos de que todos los participantes sepan cómo se realiza la cadena de custodia, qué implicancias tiene en el proceso penal, porque entiendo que eso es la importancia que deben tener en cuenta, por ejemplo, si están en el litigio penal. Y la tercera parte estará referido concretamente a la ronda de preguntas, para absolver sobre los temas que nos convoca el día de hoy, referido a la escena del crimen, la cadena de custodia y el interrogatorio, ¿no? Respecto al tema que nos convoca el día de hoy. También solicitarle, por favor, no rayen la diapositiva para que exista un orden en la ponencia, y cuando exista alguna participación que yo voy a pedir que formulen, tengan a bien levantar la mano o activar su micrófono. Muy bien, con eso entonces damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. A ver, por favor, ¿me confirman si se observa? ¿Se observa? Sí, doctor, sí se puede observar. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hablar para esta sesión respecto a la escena del crimen y los actos de investigación del proceso penal es primero hacer mención cómo va a empezar la investigación penal en un determinado delito de persecución penal pública en nuestro país. En nuestro país, para que pueda iniciarse una investigación por cualquier delito de persecución penal pública, es necesario que exista una denuncia, es necesario que exista una noticia criminal. Esta noticia criminal en nuestro país puede ingresar por diversos medios, es decir, puede ingresar a través de una denuncia penal escrita, puede ingresar a través de una denuncia penal verbal, es decir, la persona afectada concurra a la sede del Ministerio Público, concurra a una sede policial. Esta también puede ingresar a través de los diversos canales de comunicación que tiene el Ministerio Público, como por ejemplo la página web, el correo electrónico, la mesa de partes virtual, entre otros. Asimismo, la noticia criminal puede ingresar por medio de la comunicación de las autoridades competentes, como por ejemplo la policía, un centro hospitalario, entre otros. ¿Por qué es importante esto? Porque para hablar de la escena del crimen, necesariamente tiene que existir primero una noticia criminal. Entonces, esta noticia criminal en el nuevo modelo procesal penal ingresa por cualquiera de estos canales al Ministerio Público. El Ministerio Público es el único titular de la acción penal que puede disponer actos de investigación. La policía por sí solo no puede realizar actos de investigación. Tiene que poner en conocimiento previamente del Ministerio Público para realizar actos de investigación. En ese sentido, en este proceso penal del 2004, Código Procesal Penal del 2004, vamos a tener una etapa crucial para realizar los actos de investigación. Y dentro de este grupo de actos de investigación que vamos a realizar, justamente vamos a tener que realizar lo que se llama el acopio de información de la escena del crimen. En este nuevo modelo procesal penal, entonces, vamos a ubicar tres etapas claramente establecidas. Esta primera etapa, denominada etapa de investigación, es la etapa más importante para el Ministerio Público, donde se va a realizar, de cierto modo, la búsqueda y obtención de elementos de convicción. Justamente con el recojo de estos datos, indicios de la escena del crimen, lo que se va a buscar de cierto modo es acopiar diversa información que sirve en un primer momento para los actos de investigación, y luego en la tercera etapa del proceso penal, ya pasado con esta etapa que se llama de evidencia, se va a acreditar estas proposiciones fácticas. Entonces, lo que queremos indicar de manera muy general esta tarde es que solamente en una etapa del nuevo modelo procesal penal se realizan los actos de investigación. En otras palabras, el acopio de la diversa información se va a realizar solamente durante la etapa de investigación. En la fase intermedia o etapa intermedia no suele realizarse actos de investigación, regla general, pero puede haber excepciones cuando un juez de investigación preparatoria, ante la solicitud de la parte agraviada, sobre todo, solicite una investigación suplementaria, pueda aceptar, pero eso no es la regla. La regla es que la investigación solo se realiza en la etapa inicial, que viene a ser diligencias preliminares, y la preparatoria. En la tercera etapa del proceso penal no se realiza actos de investigación. En la tercera etapa del proceso penal se realiza actos de prueba.
es decir, acreditación de proposiciones fácticas con los diversos medios de prueba que han sido admitidas en la etapa intermedia por el juez de investigación preparatoria. Y con eso lo que estamos indicando entonces, que el Ministerio Público, para iniciar un acto de investigación en cualquier delito de persecución penal pública, un delito de homicidio, un delito de robo agravado, un delito de hurto agravado, un delito de corrupción, un delito de lavado de activos, tiene dos opciones en concreto para realizar actos de investigación. Un primer grupo viene a hacer los actos de investigación sin autorización judicial y el otro grupo viene a hacer actos de investigación con autorización judicial. ¿Por qué es importante esto? Porque la criminalística que vamos a comentar el día de hoy justamente va a estar enfocado en cualquiera de estos dos supuestos de actos de investigación que va a disponer el Ministerio Público ante el conocimiento de una noticia criminal. Y aquí vendría a ser la primera pregunta a los participantes de esta tarde, que alguien que quiera participar nos diga, ¿qué actos de investigación conoce usted que realice el Ministerio Público sin autorización judicial? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Alguien? A ver, caja de comentarios. ¿Qué actos de investigación realiza el Ministerio Público sin autorización judicial? Un ejemplo, por ejemplo. A ver, enfocado tal vez al tema criminalístico, ¿no? Por ejemplo, diligencias preliminares viene a ser la etapa, ¿correcto? Donde nosotros vamos a realizar estos actos de investigación. ¿Qué actos de investigación realiza el Ministerio Público sin autorización judicial? Por ejemplo, ¿no? La toma de declaración del testigo. Para este tipo de toma de declaración de testigos, de imputados, no necesita el Ministerio Público autorización judicial. En el otro grupo, en el grupo de autorizaciones judiciales que requiere el Ministerio Público, vamos a encontrar, de cierto modo, aquellos actos donde se requiere autorización judicial siempre y cuando afecten derechos fundamentales. Por ejemplo, en un allanamiento, por ejemplo, en un tema de interceptación de las llamadas telefónicas, por ejemplo, en una videovigilancia en lugares cerrados, ¿correcto? Entonces, para este segundo grupo de actos de investigación, Ministerio Público sí requiere autorización judicial. Muy bien, ¿por qué menciono esto? Porque para entrar a la escena del crimen, la escena del crimen puede darse tanto en ambos lugares, puede darse en este lugar que estamos denominando sin autorización judicial. Vemos un evento criminal, pongamos un homicidio, hay un cuerpo tirado en un piso en un determinado lugar. Entonces, para recoger estos vestigios de la escena, vamos a requerir la intervención de expertos en determinada rama. Pero también en actos de investigación con autorización judicial, podemos requerir expertos para que nos puedan ayudar en la escena del crimen, ¿correcto? Entonces, para eso también se requiere que puedan participar expertos, sobre todo en criminalística. Muy bien, entonces, el Ministerio Público puede realizar dos tipos de actos de investigación en concreto, actos de investigación sin autorización judicial, como ya hemos mencionado, y dentro de este grupo de actos de investigación que no requiere autorización judicial, vamos a encontrar sobre todo los diversos informes periciales que van a ser resultados, sobre todo en este tema de la criminalística, ¿correcto? Un fiscal, para ordenar que se realice una determinada pericia, por ejemplo, una pericia balística, por ejemplo, una pericia de restos de ADN, entre otros, no requiere autorización judicial. Muy bien. Entonces, con esto lo que estamos indicando en concreto es que vamos a tener una disciplina que, de cierto modo, que por los conocimientos especializados que van a tener, va a ayudar muchísimo para el esclarecimiento de los hechos. De cierto modo, esta ciencia, la criminalística, que se va a ocupar sobre todo sobre el conocimiento de las diversas artes u oficios cuyas técnicas y métodos van a ser cruciales para reconstruir un evento criminal, va a ayudar sobre todo al Ministerio Público en un primer momento reconstruir el hecho fáctico, ¿correcto? Que esto sobre todo para vincularlo a una determinada persona en la autoría o participación de ese evento criminal. La criminalística, entonces, no es una sola especialidad, sino va a englobar diversas especialidades, sobre todo de expertos, que van a ayudar en un primer momento al Ministerio Público para determinar a través del uso de la ciencia, sobre todo, del arte u oficio sobre todo, pero más que todo de la ciencia, a través de la evidencia científica, poder reconstruir el evento criminal, de cómo ha ocurrido, quién podría ser el presunto autor, las circunstancias en las que ha ocurrido este evento, entre otros.
Muy bien, entonces la criminalística en la escena del crimen es trascendental. Esto implica entonces de que todo el litigante, es decir, fiscal, juez, abogado defensor, debe tener un conocimiento por lo menos general de la criminalística. Pues las pruebas, desde mi punto de vista, son las que condenan a una determinada persona. No son los argumentos de un abogado, no son los argumentos del fiscal. Si existe prueba suficiente en la tercera etapa del proceso penal, que viene a ser la etapa del juicio oral, habrá condena. Entonces podemos decir de manera muy general de que las pruebas son las que condenan a una determinada persona y a la vez la insuficiencia de las pruebas son las que absuelven a una determinada persona sobre una imputación penal en este nuevo modelo procesal penal. Entonces la criminalística nos va a permitir de cierto modo, con el uso sobre todo de la ciencia, dar respuestas a cierto tipo de preguntas. Este tipo de preguntas el Ministerio Público en el aspecto procesal va a efectuar concretamente en la primera etapa del proceso penal. Cuando nosotros, Ministerio Público, tengamos conocimiento de un hecho delictuoso de naturaleza penal, siempre nuestra teoría del caso, y nuestra teoría del caso va a estar justamente en nuestras disposiciones que vamos a expedir en diligencias preliminares o en la preparatoria, tienen que dar respuesta a estas preguntas de oro de la criminalística. Si nosotros no sabemos formular estas preguntas, no tendremos un norte para reconstruir el evento criminal. Puesto que el Ministerio Público, en este nuevo modelo procesal penal, lo que va a realizar en concreto es reconstruir un hecho fáctico. Ese hecho fáctico de contenido jurídico penal, es decir, un hecho que tiene contenido penal. Y para reconstruir ese evento criminal, tiene que formularse estas preguntas de la criminalística. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Entre otros. Es decir, la criminalística, como el uso de la ciencia sobre todo, nos va a dar estas respuestas a partir del análisis de las evidencias, de los indicios que se hagan sobre todo en laboratorio. Ahora bien, señalado esto entonces, tendríamos que mencionar lo siguiente. Que cuando se comete un delito de persecución penal pública, siempre va a haber un determinado ambiente geográfico, ¿correcto? Ese ambiente geográfico va a ser el lugar, y ese lugar se va a denominar escena del crimen. La escena del crimen va a ser el lugar donde va a ocurrir el evento criminal y donde va a haber vestigios, va a haber indicios, va a haber datos, o sea, va a haber evidencia mínima que la ciencia, con el análisis sobre todo del científico, puede establecer a quién corresponde o cómo ha ocurrido el evento criminal. Entonces, la escena del crimen viene a ser ese lugar donde se ha materializado el evento criminal. Cuando hablamos de escena del crimen, no solamente debemos relacionarlo a delitos violentos, como por ejemplo un homicidio o un robo agravado, sino también la escena del crimen pueden ser, incluso en delitos informáticos, en un determinado ambiente que no sea, por ejemplo, ambientes abiertos, sino ambientes cerrados, ¿correcto? Entonces, en la escena del crimen, de cierto modo, lo que se va a encontrar son vestigios que los expertos, con estos conocimientos que tienen, pueden realizar primero la toma de la muestra y luego llevar al análisis. ¿Para qué? Para identificarlo, para relacionarlo y sobre todo para que sirva por los actos de investigación, ¿no? Por eso los resultados de la criminalística, desde mi punto de vista personal, en un primer momento, tienen muchísima importancia para que el fiscal continúe con los actos de investigación. Es decir, los resultados que me dé, por ejemplo, una prueba de ADN, me puede servir para yo seguir investigando con mayor profundidad como fiscal sobre un determinado hecho, por ejemplo. Entonces, la criminalística tiene diversos campos ocupacionales, como habíamos mencionado, esta ciencia que va a ser de apoyo crucial, sobre todo para la administración de justicia, se va a enfocar concretamente en 3 puntos. El primero de ellos estará referido sobre todo a la escena del crimen, como habíamos mencionado, al lugar donde ha ocurrido el evento criminal, pero no solamente la criminalística se ocupa de la escena del crimen, sino también se ocupa en el laboratorio. Este viene a ser ya el procedimiento científico. Y aquí habría que precisar algo más. Cuando ya se realice esta comprobación en laboratorio, se utilice la ciencia, ya no vamos a hablar de hallazgos, ya no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de evidencia. Evidencia será entonces cuando pase un procedimiento científico y ésta sea
comprobado con determinados procedimientos científicos, ¿no? Pero también la criminalística nos va a servir para la identificación de personas, ¿no? En este caso también puede servir para la biometría, para identificar, por ejemplo, quién sería el presunto autor o partícipe de un evento criminal. Hoy en día, por ejemplo, el Ministerio Público ya cuenta con, con este procedimiento de biometría, ¿no? Por ejemplo, una determinada persona asalta en un determinado grifo y hay una cámara que lo ha filmado, pongamos, ¿no? De videovigilancia. Basta que esta cámara sea llevada a un software especial para que luego los expertos, sobre todo, puedan hacer el cruce de informaciones y puedan reconstruir a quién pertenece a esa imagen, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy en día, con el tema de la criminalística, se puede reconstruir muchos eventos criminales, pero claro está que la ciencia también tiene ciertos espacios que a veces no dan resultados en la vida práctica, ¿no? Siempre y cuando estos datos, indicios o vestigios son contaminados, ¿no? Por eso la regla en el tema de la criminalística es que tiene que ser, la muestra tiene que ser obtenida, en este caso, por expertos y no por personas aficionadas o que no tengan conocimiento, puesto sin querer nosotros podemos contaminar la escena y al final los resultados pueden ser desfavorables. Ahora bien, entonces la criminalística en el tema de la escena del crimen va a tener diversos campos ocupacionales, ¿no? Entre los más importantes esta tarde queremos citar algunas, como por ejemplo en el tema de la química forense, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer en el tema de análisis de dosaje etílico, ¿no? Una determinada persona, hoy domingo, es 10 de abril del 2022, pongamos un ejemplo, está conduciendo un vehículo automotor con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, por ejemplo. ¿Correcto? Ese hecho de conducir un vehículo en estado de ebriedad constituye un delito, ¿correcto? Pero para poder determinar si esa persona tiene un determinado grado de alcohol en la sangre permitido o no permitido, tiene que ser a través de un resultado científico. Y ese resultado científico va a ser justamente el examen de dosaje etílico. Entonces, aquí entra a tallar, por ejemplo, el tema de la química forense, ¿no? Otro tema, por ejemplo, otro ejemplo, en la escena del crimen, pongamos un ejemplo de que el día de ayer un varón y una señorita, pongamos que son amigos, salen a un bar, toman unas copas de licor, y ocurre de que la señorita pierde la conciencia, amanece en un hospedaje o un hostal, y amanece desnuda y se da cuenta que amanece, se da cuenta que ha tenido acto sexual no consentido. Y ese hecho pone en conocimiento del Ministerio Público señalando que su amigo X ha abusado sexualmente de ella, puesto que ella solamente había autorizado concurrir, por ejemplo, a tomar cierta cantidad de bebida en un determinado bar, mas no autorizó ir a un hospedaje, un hostal, a mantener relaciones sexuales. En ese caso en concreto, por ejemplo, desde la criminalística pueden darnos resultados sobre, por ejemplo, un análisis toxicológico o de alcoholemia con respecto a esta determinada señorita o dama en la que se ha encontrado y que se ha materializado este evento criminal, ¿no? También vamos a tener otros campos ocupacionales desde la criminalística, como por ejemplo de la biología forense. Sobre todo esto lo vamos a utilizar en delitos sexuales, ¿no? Por ejemplo, cuando existen delitos de violación sexual, suele efectuarse exámenes de análisis de ADN, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la criminalística nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en el ámbito penal, para resolver los casos. Y entre los más usuales vamos a encontrar justamente en el tema, por ejemplo, de delitos violentos, un delito de homicidio, sobre todo, por ejemplo, con disparo con arma de fuego. La criminalística nos va a dar, de cierto modo, resultados, por ejemplo, de ese evento criminal. Nos puede señalar, por ejemplo, respecto a los resultados del análisis de balística formulado, ¿no? El orificio de entrada, el orificio de salida, a qué distancia fue disparado, qué tipo de arma fue utilizado, entre otros. Estos datos que nos da sobre todo la criminalística nos va a servir muchísimo, sobre todo en un primer momento, al Ministerio Público para reconstruir el evento criminal. A partir de ello, nosotros dispondremos actos de investigación, como hemos mencionado, que pueden ser sin autorización judicial y actos de investigación con autorización judicial, ¿no? Un ejemplo de actos de investigación con autorización judicial sería, pues, del resultado, imagínense, de balística, me da como resultado que determinada persona
habría utilizado esa arma de fuego y la habría disparado. Pero yo necesito como fiscal incautar, por ejemplo, ese arma de fuego y sé que está en su casa. Entonces, para eso yo necesito hacer un requerimiento al juez para que me autorice a hacer un allanamiento, ¿correcto? Allanamiento con incautación de bienes referidos al evento criminal que estoy investigando. Entonces, para eso es importante tener en cuenta los tipos de actos de investigación que puede efectuar el Ministerio Público. Entonces, la escena del crimen va a ser un lugar donde ha ocurrido un evento criminal. Y para eso, sobre todo en este lugar del evento criminal, va a tener que tener en cuenta, sobre todo los expertos, de cómo debe recogerse estos vestigios de ese lugar a efectos de analizar y luego sirva como dato, como indicio para los actos de investigación. Estos datos, vestigios que se recojan de la escena del crimen, no vienen a ser prueba preconstituida, ¿correcto? Estos datos y vestigios simplemente vienen a ser hallazgos que van a servir para los actos de investigación. En conjunto, estos datos o vestigios son denominados elementos de convicción. ¿Cuándo se van a convertir en prueba estos datos, vestigios? Cuando pasen a la etapa del juicio oral y estos expertos, estos peritos, concurran a nivel de juicio oral y se sometan al interrogatorio y el contrainterrogatorio de los sujetos procesales, como puede ser Ministerio Público, Defensa, actor civil, entre otros. Ahí se convierte este informe pericial en prueba, ¿correcto? Entonces, no confundir de que estos datos, estos vestigios que se hallan en la escena del crimen, no son prueba. Entonces, hay un procedimiento que tiene que seguir el experto, en este caso de las diversas ramas. Esto estamos mencionando de manera muy general, porque no nos estamos centrando en un determinado delito. Si estaríamos, por ejemplo, en homicidio, tendría que participar cierto tipo de expertos. Pero esta clase, sobre todo, para mencionar de manera general cómo deben participar estos expertos en la toma de estos vestigios de la escena del crimen. Ahora bien, en la escena del crimen va a haber, de cierto modo, diversos vestigios, pero lo más importante de estos vestigios en un primer momento es asegurar la escena. Es decir, que no se contaminen estos vestigios con otros materiales que podrían llevar a conclusiones distintas que podría arribar este experto en un determinado momento. La finalidad del análisis de estos vestigios de la escena del crimen, de cierto modo, es identificar al presunto autor o cómplice de ese evento criminal. Entonces, lo que se recomienda en esta parte es que estos vestigios no sean contaminados por las personas que tienen primer contacto con el evento criminal, ¿no? En este caso, los peritos oficiales, sobre todo los peritos oficiales, van a ser pues los que trabajan en la policía o en la fiscalía. Ellos van a ser los peritos oficiales y ellos son los expertos que tienen que entrar a la escena con un procedimiento que ellos ya tienen preestablecido, ¿no? Por más que sea uno fiscal, no puede entrar directamente a la escena y manipular los vestigios. Los vestigios tienen que ser recogidos a través de una cadena de custodia con un procedimiento preestablecido por estos expertos. Si se alteran los vestigios, entonces tendremos resultados negativos para la investigación. Por eso, una de las recomendaciones, sobre todo cuando vamos a estar en una escena del crimen, es que se asegure la escena del crimen, se establezca un radio de protección y solamente ingresen los expertos para hacer el recojo de estos vestigios, ¿no? Entonces, lo que se recoge en un determinado lugar denominado escena del crimen, viene a ser estos vestigios, ¿no? Estos vestigios siempre van a existir en cualquier delito. Por eso la criminalística dice, cuando uno comete un delito, siempre deja algo y también se lleva algo. Es decir, no existe crimen perfecto. Por más que usted utilice, por ejemplo, guantes, pero el hecho de que usted ha pisado determinado lugar va a dejar vestigios, por ejemplo, la pisada que ha realizado en ese lugar, que puede servir para luego, a partir de un estudio científico de esa pisada, se puede determinar a quién corresponde. Tal vez se le cayó pues un pelo, o tal vez se le cayó un sudor en ese lugar de la escena, pero no se dio cuenta. Pero los expertos con esta expertise que tienen, imagínense que determinan que efectivamente imagínense que hay un sudor que cayó al piso, secó en, no sé, en una hoja, en un papel, en algo, en un ambiente que pueda obtenerse como muestra. Esa podría dar inicio a esta investigación. Entonces, no existe un crimen perfecto. El crimen perfecto, de cierto modo, no va a haber, porque en la escena del crimen
tanto el agente que va a ocasionar este evento criminal como la persona pasiva va a llevarse algo, ¿no? Si hay un disparo de arma, por ejemplo, va a llevarse, tal vez, por ejemplo, va a ocasionar la muerte, pero va a quedar algo. ¿Cuál es algo? Ese algo puede ser, por ejemplo, el tipo de munición, pueden ser otros vestigios que pueda quedar en la escena. Imagínense que ha sido, pues, el disparo a cierta distancia, imagínense que exista unas pisadas, puede ser que se le haya caído el pelo, puede ser que se le haya caído una ceja, puede ser que se le haya caído un sudor, por ejemplo, al asesino. Y esos datos pueden servir para reconstruir el evento criminal. Todo lo que nosotros tenemos contacto con en la vida real deja algo, ¿correcto? Deja algo. Y ese algo es materia de estudio justamente de estos expertos en criminalística, ¿no? A través del trabajo científico. Si usted toca, por ejemplo, el escritorio y usted no observa, simplemente usted dice, bueno, yo toqué el escritorio y veo que no tengo nada, es porque no lo puede percibir. Pero los expertos, cuando utilizan luminol, por ejemplo, pueden establecer si usted estuvo en ese lugar o no, sin necesidad de que usted manifieste que estuvo en ese lugar. Simplemente van a colocar ciertos reactivos para poder evidenciar si tuvo contacto o no. Un claro ejemplo, ¿no?, de esto, sobre todo haciendo comentarios a delitos de corrupción. En los delitos de cohecho, por ejemplo, existen malos policías que suelen solicitar dádiva, es decir, suelen solicitar dinero, ¿no? Pero a veces ocurre de que las personas a las que les solicita el dinero, antes de entregar, ponen una denuncia a la fiscalía o a la policía y se hace un operativo. Y previo a eso, ¿qué se hace? Se saca pues la copia del billete, se pone en un acta, se individualiza el billete y luego se rocea un líquido, ¿correcto? Un reactivo, para que cuando lo entregue, por ejemplo, a este mal policía, esta persona cuando tenga contacto, por más que él no se dé cuenta, ya sus huellas dactilares quedan ahí. Por eso, en estos delitos de cohecho, sobre todo cuando se hacen operativos, por más que la otra persona niegue que no ha tenido ningún contacto, lo que sea, la prueba luminol prácticamente lo va a delatar, ¿no? ¿Qué partes de la palma de la mano, por ejemplo, tuvo contacto? ¿A qué tipo de billetes tuvo contacto, entre otros? Entonces, la criminalística nos sirve muchísimo, sobre todo, para reconstruir delitos. Ahora bien, entonces las finalidades esenciales, sobre todo, es para establecer si existe o no suficiente prueba para un determinado delito. ¿Correcto? La criminalística nos va a ayudar entonces a identificar, sobre todo, al autor o presunto autor o cómplice de un evento criminal, luego de este procedimiento que se va a hacer, ¿correcto? No solamente es ir a la escena, observar, sino hacer un análisis científico, y este análisis científico debe ser objetivo, debe darnos unas luces, sobre todo al Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene la carga de la prueba para acreditar las proposiciones fácticas que le imputamos a determinada persona. ¿Correcto? Entonces, estos indicios, sobre todo en un primer momento, en la escena del crimen se van a llamar vestigios, ¿correcto? Datos, no son pruebas, datos que van a requerir de un procedimiento para su obtención y luego tendrá que pasar un procedimiento científico para su comprobación. ¿Cuáles son los procedimientos entonces que debe seguir un experto respecto a un determinado caso en una escena del crimen, ¿no? Lo primero que vamos a ver en nuestra realidad, siempre llevando esto al aspecto procesal, es que cometido un determinado delito, Ministerio Público no es el primero que llega. Ministerio Público llega luego. El primero que llega siempre a una escena del crimen va a ser la policía, y aquí tendríamos que indicar que la policía tiene que tener ciertos conocimientos, sobre todo para asegurar la escena del crimen, ¿correcto? Aquí la policía, el primer efectivo policial que tenga contacto con la escena, lo primero que tiene que es preservar, establecer un radio para que no exista contaminación de ese lugar donde se ha ocurrido o ha ocurrido el evento criminal, ¿no? Luego tiene que establecer pues unas entrevistas mínimas de las personas que están ahí, cómo ha ocurrido, siempre levantando todo lo que va a hacer en acta, ¿no? En este caso, hasta que lleguen sobre todo los expertos, y hay que resguardar, pues, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en la selva y estamos en una escena donde la lluvia, por ejemplo, puede borrar los vestigios, la policía tendrá que asegurar que eso no ocurra, ¿no? ¿Correcto? Y en el peor de los casos, ya pongamos un suceso pues extremo,
que en ese lugar pues es difícil el acceso de expertos. Imagínense que tienen que venir de Lima, tienen que tomarse 6 horas, 8 horas y hasta ahí va a desaparecer. En esos casos podríamos indicar también de forma excepcional el primero que tenga contacto, en este caso la policía de ese lugar, por más que no sea experto, podría hacer el recojo de la evidencia, ¿no? Siempre, pero perennizando en documento, es decir, en video, en fotos, en acta, ¿no? Cómo se está llevando a cabo este recojo de esta evidencia. Si bien esa parte podríamos no estar de acuerdo, porque lo correcto sería que lo recoja un experto, sin embargo, si no se protege de ese modo, podríamos perder estos vestigios para el posterior análisis, ¿no? Entonces, aquí sobre todo el que tiene el primer contacto con la escena tiene que cumplir este rol sobre todo de asegurar la escena y no contaminar. Porque cuando se contamine la escena, el resultado va a ser nefasto, sobre todo no nos va a dar mucha certeza de quién sería el autor o cómplice de ese evento criminal, quién sería el agraviado. De cierto modo, esta recolección de estos vestigios va a servir no solamente para identificar al autor o cómplice del evento criminal, sino también para establecer quién es esta determinada persona que ha sufrido el evento criminal. Sobre todo vamos a ver esto en delitos violentos, ¿no? Homicidios, en esos. Pero también podemos ver, pues, en otro tipo de delitos, como por ejemplo en robo, delitos contra el patrimonio, o también podemos ver, por ejemplo, en delitos incluso de corrupción de funcionarios. Imagínense que una determinada autoridad utilizó el computador de una entidad pública para realizar en esa ciertas coordinaciones con el proveedor de una determinada empresa. ¿El vestigio dónde va a estar? En el computador, ¿correcto? Entonces, tenemos que asegurar. Por eso en corrupción, sobre todo, hoy cuando se vienen realizando actos de investigación, lo primero que nosotros, bueno, antes yo estaba como anticorrupción, lo primero que vamos a incautar van a ser equipos electrónicos y entre ellos las computadoras y los celulares, ¿no? Ahí van a estar los vestigios justamente que luego los expertos van a llevar al segundo nivel de análisis y para establecer si existe o no algún elemento de convicción que lo pueda vincular. Entonces aquí, sobre todo en el procedimiento, se tiene que tener en cuenta el lugar donde se está realizando este recojo, la hora, la fecha, el tipo. Inmediatamente, pues, la policía tiene que poner en conocimiento, sobre todo, del Ministerio Público cuando tenga conocimiento de un evento criminal, ¿no? Tiene que realizar las observaciones iniciales, mirar, escuchar, oler, sobre todo en la escena va a haber muchos vestigios, ¿no? Nosotros cuando no tengamos conocimiento de este tema, lo primero que vamos a hacer es tratar de tener acceso a ese vestigio y vamos a contaminarlo, ¿no? Y la recomendación es no tener contacto, es decir, usted no toque este vestigio, puesto que puede verse involucrado sin tener conocimientos de cuál es el procedimiento a llevarse a cabo, ¿no? En este caso, lo que se recomienda es que los expertos sobre determinadas especialidades que son las idóneas en la criminalística concurran a la escena del delito, evalúen y recojan estos vestigios para luego hacer el procedimiento científico. Entonces, el que tiene primer contacto, sobre todo en este tipo de delitos violentos, sobre todo va a ser la policía, ¿no? Los civiles también pueden tener, pero sobre todo los civiles lo que tienen que hacer es limitarse a dar algunos datos de cómo lo encontraron, a quienes lo observaron. Por eso la policía, cuando llegue a un determinado lugar donde se ha ocurrido el evento criminal, tiene que hacer actos de investigación urgentes, asegurando la escena y movilizando a las personas incluso de ese lugar y también los bienes, ¿no? Tal vez hay una moto, hay un auto, esos carros no deben movilizarse hasta que pase este recojo del indicio, ¿correcto? Del hallazgo por parte de los expertos. Entonces, el procedimiento de seguridad también es uno de ellos que debe tenerse en cuenta. Sobre todo esto lo va a realizar la policía, identificando a determinadas personas que pueda identificar en ese lugar de la escena del crimen y sobre todo, pues, controlando, ¿no? Que las personas que están en ese lugar no obstruyan los actos de investigación que va a realizar el Ministerio Público y los expertos, sobre todo, de la policía que van a ser los peritos, ¿no? Claro está que la Fiscalía también tiene sus peritos, pero no más que todo nosotros tenemos peritos referidos para delitos informáticos, tenemos peritos para temas tecnológicos, ¿no? Pero el que vamos a tener un cuerpo de peritos expertos, sobre todo para la escena del crimen, sobre todo para delitos violentos,
va a ser a través del cuerpo criminalístico de la Policía Nacional del Perú. Ahora bien, entonces la policía cuando esté en un determinado lugar donde ha ocurrido un suceso criminal, lo primero que tiene que buscar es asegurar la escena, ¿correcto? Y luego tendrá que poner en conocimiento de los expertos por los medios que sean más idóneos, con la inmediatez, ¿no? Pero nuestra realidad peruana hace de que los delitos puedan cometerse en distintos lugares. Tenemos un país geográfico diverso, donde puede ocurrir en determinados lugares, como he mencionado, sea de muy difícil acceso de los expertos para el recojo de estos vestigios o hallazgos en un determinado lugar de la escena del crimen. En esos casos sí se puede poner una excepción desde mi punto de vista personal. Claro, con el conocimiento siempre del fiscal por parte de la autoridad que se encuentre en ese lugar, ¿no? Imagínense que estamos en la selva, estamos a 8 horas del lugar donde ha ocurrido un homicidio, pongamos, ¿correcto? Para llegar hasta ahí con los peritos ya estará, y pónganse en el supuesto de que para llegar a ese lugar tenemos que pasar por trochas, tenemos que pasar por ríos navegables, entre otros, y hasta ahí podemos perder estos vestigios. Imagínense que en ese lugar llueve, ¿no? Entonces la policía de ese lugar, o que primero tenga ese contacto, sí pueda primero tener los cuidados necesarios para garantizar que no se pierdan esos vestigios, y en el peor de los casos podría recogerlo, ¿no? Y hoy en día también esto nos sirve, pues sobre todo cuando vamos a hacer levantamiento de cadáver, si bien es obligatorio la presencia del fiscal, sin embargo, hoy en día con este tema de la tecnología y con este tema del COVID, por las videollamadas se puede realizar ese tipo de actos también, ¿no? Algo bueno que trajo esta época del COVID es respecto a que podemos desplazarnos a diversos lugares, sobre todo en tiempo real. Claro está que eso jamás va a reemplazar la presencia física que debe tener una determinada autoridad como un fiscal o un perito en la escena del crimen, ¿no? La escena del crimen es necesariamente campo, y campo lo que implica es recoger estos vestigios con los procedimientos que establece las diversas especialidades, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, para el recojo de un vestigio en un homicidio, que para recoger una muestra, por ejemplo, por contaminación imagínense, de agua potable a una determinada comunidad. Imagínense que una determinada comunidad está siendo contaminada por heces de animales, pongamos, ¿correcto? Entonces, para ese recojo de esa escena, de esa muestra, no va a ser pues el mismo experto, tendrá que ser un experto referido al tema químico, y que tendrá que ver el nivel de contaminación en el agua, entre otros. Entonces, la criminalística sirve muchísimo, sobre todo, para darnos desde la ciencia unos resultados objetivos sobre determinado hecho. Ahora bien, entonces, en la escena del crimen, sobre todo van a participar diversos expertos, no es solamente un experto. Si esto va a variar de acuerdo al tipo de delito, vuelvo a mencionar, si estamos en un delito de homicidio con arma de fuego, entonces participará uno de criminalística, uno de balística, entre otros, ¿correcto? Si estamos en delitos sexuales, participará pues un químico, un experto en ADN, en toxicología, entre otros, ¿correcto? Esto varía de acuerdo al tipo de delito. ¿Muy bien? Entonces, con eso lo que estamos indicando esta tarde, de cierto modo, es que la criminalística es una rama de la ciencia que va a tener muchísima importancia en nuestra vida. Y la recomendación aquí es, sobre todo, los operadores de la justicia, fiscales, abogados, jueces, litigantes, tenemos que tener conocimiento, por lo menos general, de este tema, ¿correcto? Si no, no vamos a saber controlar cómo se realiza el levantamiento de estos vestigios, cuál es el procedimiento que se sigue, cómo nosotros podemos impugnar, por ejemplo, cuando éstas sean alteradas en un determinado momento, ¿no? Eso vendría a ser el tema de la cadena de custodia y los resultados, puesto que, como he mencionado al inicio, el que va a condenar a una determinada persona no son los argumentos de una determinada persona que podría ser el fiscal, el abogado, el juez. El que va a condenar a una determinada persona es la prueba suficiente. ¿Muy bien? Es la prueba suficiente. Entonces, en la escena va a haber siempre va a haber cierto grupo de personas que van a tener que ser identificadas en un primer momento por el agente policial, ¿no? En este caso, la policía que llegue a la escena del crimen, lo primero que tiene que es identificar a las personas que se encuentren en ese lugar, si es que hubiese, ¿no? Si no hay,
Bueno, pues, pero normalmente vamos a tener a los famosos, a las famosas personas que son los mirones, los chismosos, vamos a tener tal vez incluso entre ellos mezclado al autor de ese evento criminal, y no vamos a poder discriminar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar a las personas, a los sospechosos, a los testigos, a las víctimas, a los familiares, y luego pues hacer las comunicaciones que correspondan con los expertos para que puedan ingresar a la escena del crimen y de ese modo obtener los vestigios para su procesamiento. Entonces, uno de los límites es identificar, establecer, proteger y asegurar la escena, ¿no? Como ustedes están viendo en este gráfico, lo ideal sería que la policía en todos los delitos de persecución penal pública tengan los equipos logísticos. Pero en la práctica vamos a ver que no existen equipos logísticos, pues no tenemos tal vez esas cintas aislantes, no tenemos, por ejemplo, en la selva no vamos a tener pues estos toldos especiales para cubrir, por ejemplo, que la lluvia no lo moje en la escena. No vamos a tener eso. Entonces, hay ciertas limitaciones con las que vamos a tener que trabajar. Pero lo más importante es tratar de proteger la escena y asegurar, y sobre todo, ese lugar donde podrían encontrar los expertos los vestigios, ¿no? El procedimiento de cómo se realiza la toma de la muestra y todo eso no lo voy a explicar, no vendría al caso el día de hoy, más que todo eso está ya para expertos que se especialicen en realizar pericias, ¿no? Muy bien, entonces, en este caso, cuando ya se obtenga los vestigios, sobre todo, lo que va a ocurrir es que estos expertos van a tener que llevar a través de una cadena de custodia estos vestigios, sobre todo al laboratorio, para hacer la comprobación científica, ¿correcto? Entonces, pero tiene que seguir un procedimiento, no es que esta persona va a la escena, coge directamente el vestigio y lo lleva. No, hay un procedimiento que tiene que seguirse con ciertas medidas de seguridad, sobre todo a efectos de que se garantice la intangibilidad. Es decir, sea el mismo vestigio que se ha obtenido, el que sea analizado y puesto como al final el resultado a través de la comprobación científica. Entonces, en este tema en concreto, entonces lo que tendríamos que pasar ahora a la segunda parte es respecto al tema ya de la cadena de custodia, ¿no? A efectos de explicar un poco más por qué es importante la escena del crimen, y luego de la cadena de custodia entraremos en la tercera parte, netamente al interrogatorio. El interrogatorio va a referirse sobre todo al procedimiento efectuado respecto a estos vestigios que se han hallado en la escena del crimen. No me estoy refiriendo al interrogatorio que se realiza en la escena. Ese interrogatorio que se realiza en la escena es solamente para averiguar, para identificar al sospechoso, para identificar a la presunta víctima, a los testigos, familiares. Pero eso no es tan importante, porque lo más importante desde mi punto de vista es el resultado del análisis que pueda vincular a una determinada persona, y cuando ya tenga el resultado científico, se someta al interrogatorio y contrainterrogatorio de este experto para que ese hallazgo, ahora convertido en evidencia, se convierta en prueba penal y sirva para acreditar una determinada proposición fáctica. Entonces, las evidencias físicas van a ser justamente lo que nosotros conocemos, vestigios, como por ejemplo pueden ser una mancha de sangre, un pelo, un sudor, restos de ADN, entre otros. Esos van a ser evidencias físicas que van a ser, de cierto modo, llevadas por estos expertos, sobre todo, a un procedimiento científico de comprobación para que nos dé un determinado resultado. Estos expertos lo que tienen que hacer es analizar, sobre todo con sus conocimientos especializados, con el uso de la ciencia, y darnos un resultado objetivo, no una apreciación subjetiva, no el hecho de que ellos consideran es así, sino este es el resultado de un procedimiento científico que da, ¿no? Es decir, el experto lo que tiene que decirnos es, por ejemplo, si esas manchas de sangre corresponden a una mancha a la sangre humana o corresponde, por ejemplo, a una sangre de un animal. Si esa mancha humana, si esa sangre, este resto de sangre, por ejemplo, corresponde a una determinada persona o no, tiene que darnos esos resultados. Por eso, el único que puede darnos resultados de esa naturaleza va a ser la ciencia a través de la criminalística y sobre todo del procedimiento que se realiza en laboratorio.
Entonces, las evidencias físicas pueden ser halladas en el sitio del lugar donde se ha cometido el delito, pero no solamente en esa, como he mencionado al inicio, a veces cuando se comete el delito, en los alrededores de ese evento criminal también podemos encontrar vestigios, datos, indicios que puedan servir para reconstruir el evento criminal. Por eso, cuando los expertos realizan esta toma de esta muestra de estos vestigios, no se limitan al lugar específico, sino hacen un radio más grande de análisis de ese lugar de la escena a efectos de hacer la búsqueda de algún vestigio, de algún indicio, y a partir de ello realizar la toma, ¿correcto? Entonces, siempre también va a haber en el cuerpo de la víctima, va a haber vestigios, datos, indicios que van a servir para reconstruir un evento criminal, ¿no? También el presunto autor, pues, ¿no? Como he mencionado en el delito, el que ocasiona el delito como la víctima se llevan algo. Y ahí radica de que tiene que realizarse con la inmediatez los actos de investigación, ¿no? Cuando ya se realizan actos de investigación pasado un determinado tiempo, pongamos en delito de violación sexual, por ejemplo, pasados 7 días, ya no va a haber ciertos restos de ADN, por ejemplo, vamos a tener insuficiencia probatoria. Entonces, la criminalística, desde mi punto de vista, tiene que ser utilizado en la inmediatez, es decir, apenas acaba de cometer el delito, apenas se acaba de tomar conocimiento de la noticia criminal, para que con esta inmediatez tengamos la posibilidad de encontrar estos vestigios, datos, indicios que puedan servir luego para poder determinar si una persona ha participado o no en ese evento criminal, quién es esta persona, la presunta víctima, entre otros. Entonces, para poder recoger estos vestigios hay un procedimiento que tienen que seguir los expertos. Esto no es automático, hay ciertas reglas que tienen que cumplir, ¿no? Y en estas reglas, sobre todo lo que tenemos que tener presente nosotros, Fiscalía y la defensa, es no obstaculizar, sino lo que podríamos hacer es participar observando que se cumplan correctamente estos procedimientos que establece las diversas especialidades de la ciencia ocupadas para este proceso de acopio y comprobación científica de estos vestigios, ¿no? Si un abogado no conoce, claro, lo que va a hacer es contaminar la escena, tal vez va a dejar constancia de algo que no tiene sentido legal, ¿no? Con esto entonces pasamos a la segunda parte para luego centrarnos en la tercera, que será el tema netamente referido al interrogatorio de los expertos. Muy bien, entonces me dan un segundo, voy a compartir la lámina referida a la cadena de custodia, porque estamos hablando escena del crimen, ahora viene el tema de la cadena, y la tercera parte hablaremos respecto al interrogatorio de los expertos respecto a ello. ¿Alguien me confirma si se observa? Sí, doctor, sí se puede observar. Ya, muy bien. Entonces, hemos hablado de la escena, ahora vamos a ir al procedimiento de la cadena de custodia. ¿Por qué es importante conocer este tema? Porque si usted no conoce el tema del procedimiento de la cadena de custodia, en un primer lugar, no va a saber cuestionar si ese vestigio que ha sido recogido es el mismo que dio como resultado del procedimiento científico. Entonces, la cadena de custodia va a ser un conjunto de medidas que se va a adoptar a fin de preservar la identidad e integridad de estos objetos, muestras, vestigios que se recogen. ¿De dónde? De la escena del crimen. Pero para eso, la cadena de custodia tiene que tener algo concreto. La cadena de custodia tiene que ser elaborado por cierto grupo de profesionales. En este caso va a ser elaborado por efectivos policiales, sobre todo, cuando vamos a estar en delitos violentos, sobre todo,
y también esta cadena de custodia tiene que tener ciertas medidas de seguridad que den o que acrediten que es el mismo bien que se ha recolectado. Para eso, sobre todo en la cadena de custodia, se van a utilizar ciertos formatos, y en estos formatos se van a suscribir dando un sello de seguridad, sobre todo por parte de los intervinientes, ¿no? Entonces, la cadena de custodia debe garantizar, de cierto modo, la pureza de la evidencia, es decir, de lo que se ha recolectado de la escena del crimen, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que este hallazgo, este vestigio, sea puesto en conocimiento de una prueba científica, sobre todo en laboratorio. La cadena de custodia entonces comprende la ubicación y movimiento de los indicios materiales, es decir, la cadena de custodia va a empezar con la recolección, pero no va a finalizar con la recolección, sino pasa todo un procedimiento de comprobación. Al final, esta cadena de custodia va a tener que dar como resultado el resultado científico que se ha hecho sobre ello, ¿no? En este caso en concreto, cuando vamos a tener que mostrar los resultados de la cadena de custodia del procedimiento que se ha hecho, lo vamos a hacer sobre todo en este nuevo modelo procesal penal ante el juez. ¿Pero ante qué juez? Vamos a hacer sobre todo ante el juez de juzgamiento, ¿no? Claro está que en un primer momento, cuando se realice sobre todo la cadena de custodia, el que va a ordenar que se realice ese tipo de actos de investigación va a ser el fiscal, y los resultados iniciales de ese procedimiento científico serán puestos en conocimiento del Ministerio Público, para que la contraparte tenga la oportunidad de cuestionar en un determinado momento, por ejemplo, en la etapa de investigación preparatoria. Pero esos resultados científicos que se den producto de los expertos, el fiscal tendrá que ofrecer en etapa intermedia como medios de prueba, y en la etapa del juicio oral, esa persona, ese experto que realizó ese procedimiento científico, tendrá que ir a ratificar ese informe pericial. Por eso la regulación legal de la cadena de custodia lo vamos a encontrar en el artículo 220 y 221 del Código Procesal Penal, y también vamos a encontrar esta resolución del Ministerio Público, la 729 de 2006, referida a la cadena de custodia, ¿no? El artículo 220 del Código Procesal Penal señala claramente lo siguiente: bueno, obtenida la autorización, el fiscal la ejecutará inmediatamente contando con el auxilio policial, ¿no? Sobre todo el que va a recoger estos vestigios en cadena de custodia, vuelvo a mencionar, va a ser la policía, ¿correcto? Los objetos, bienes que están vinculados sobre todo al evento criminal. Ahora bien, también sobre este tema de la cadena de custodia, el artículo 220, apartado 5, señala, ¿no? La cadena de custodia, en este caso, tiene que darse o realizarse en actos de investigación. ¿Qué quiere decir? Durante la etapa de diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha. Sobre este tema de la cadena de custodia, lo más importante que tendríamos que tener en cuenta también es este acuerdo plenario 6/2012 sobre la cadena de custodia y efectos de su ruptura. Esto quiere decir que cuando se recoja un vestigio sobre un evento criminal X, el hecho de que la cadena de custodia pueda tener una ruptura en cualquiera de los procedimientos que se lleva a cabo para la comprobación científica no lo invalida automáticamente. Eso es lo que dice el acuerdo plenario. Pero claro está que un buen abogado que tenga buena preparación en este tema de la cadena de custodia, en el contraexamen que realice sobre todo a este experto, al perito, puede generarle de cierto modo que sus resultados no sean tan fiables, es decir, puede generar duda en el sentido de que estos vestigios allá recogidos en la escena del crimen pueden haber sido contaminados y dar otro resultado, ¿no? Entonces esto va a depender muchísimo de la habilidad sobre todo de los abogados cuando van a realizar el contraexamen a expertos de las diversas ramas que realicen este procedimiento científico. Pero en concreto este acuerdo plenario 6/2012 lo que menciona es que el hecho de que se rompa la cadena de custodia en un determinado momento de su procedimiento de comprobación no lo anula automáticamente.
También señala que la cadena de custodia es considerada pues, como la garantía legal que permite el manejo idóneo de la evidencia digital o física con el objeto de evitar la modificación, alteración o contaminación. Por eso, la cadena de custodia tiene sus precintos de seguridad. Pues, ¿no? ¿Quiénes lo van a firmar? Lo van a firmar justamente los funcionarios o autoridades que están autorizados para participar en ese evento criminal, ¿no? En este caso, cuando se va a recoger este vestigio, este hallazgo, este indicio, justamente para perennizar que sea el mismo, que sea auténtico, el que va a participar va a ser el fiscal, el policía, tal vez está el abogado defensor, entre otros, ¿correcto? Entonces, ese sobre donde se va a sellarse tiene que ser el mismo y hay un formato de cadena de custodia, sobre todo el formato A6 y A7, si no me equivoco, que va a ser la evidencia de cómo se va a trasladar una evidencia de una persona a otro. Entonces, el objeto de la cadena de custodia es recoger estos vestigios o pruebas materiales dejadas en el lugar del delito, es decir, en la escena del crimen, ¿no? ¿Esto para qué? Para garantizar su validez procesal. Sobre todo, para garantizar que sean auténticos estos vestigios, para que no mencionen que se ha alterado este vestigio, que han creado la evidencia, ¿no? Puesto que la evidencia que se va a determinar, como vuelvo a mencionar, es producto del resultado científico. Evidencia entonces será cuando un vestigio pase por un procedimiento científico y dé un resultado determinado. Ahí será ciencia, ahí será una evidencia científica que no podrá ser cuestionado por otro tipo de conjeturas que pueda plantear los sujetos procesales. Por ejemplo, el resultado de ADN me puede decir que yo estuve en ese lugar y los argumentos del abogado que digan no ha ocurrido ahí, él no estuvo ahí, serán insuficientes, porque a ese nivel ya estaremos a nivel de evidencia científica. Pero la evidencia científica, vuelvo a mencionar, no es prueba en nuestro medio, puesto que para que sea prueba esta evidencia tiene que pasar por un contrainterrogatorio, interrogatorio directo y contrainterrogatorio en la etapa de juicio oral. Entonces, el requisito de la autenticidad viene a ser uno de los elementos de la cadena de custodia, ¿no? Esto a efectos de que no se cuestione, pues, de que este vestigio corresponde o es alterado por otros sujetos que han participado en la escena del crimen, ¿no? En este caso, uno de los requisitos más importantes en la escena del crimen y en la cadena de custodia es de que este vestigio sea auténtico. Para eso, para la autentificación, de cierto modo, los expertos, sobre todo que van a realizar esta cadena de custodia, van a hacer una marcación, van a individualizar, es decir, no se va a contaminar con otro tipo de vestigios que se recojan, ¿no? Por eso los expertos van a tener un procedimiento y sobre todo la autentificación va con la identificación de este vestigio, quiénes son las personas que participan en esta diligencia, entre otros, ¿no? Por ejemplo, si es un cuchillo hallado en la escena del crimen, van a establecer, por ejemplo, algo que lo diferencia ese cuchillo con otro cuchillo que podría haber, por ejemplo, en el laboratorio, ¿no? Que tengan en el almacén. Tal vez lo van a poner los iniciales, pues, del experto que ha recogido, alguna característica del cuchillo, entre otros. También dentro de la cadena de custodia vamos a encontrar el tema concretamente referido a las observaciones de la integridad de los elementos materiales, ¿no? En este caso, en qué condición se ha recogido este vestigio en la escena, ¿no? Tal vez, imagínense que son aparentemente manchas de sangre, pero luego cuando pasa el procedimiento científico se determina que esas no son manchas de sangre, son manchas de un animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pericia de cierto modo, va a ser el que va a establecer a qué corresponde, por ejemplo, ese vestigio, ese indicio que se ha recogido de la escena del crimen. Entonces, la cadena de custodia va a tener un procedimiento, sobre todo el procedimiento va a ser, está referido a la recolección, al primer momento, a la incorporación, utilización de embalajes, en este caso adecuados, rotulación, etiquetamiento, en este caso va a identificarse el funcionario responsable, también la incautación, traslado, almacenamiento, conservación, administración y destino final. Es decir, existe toda una cadena que se tiene que seguir una vez que se hace
el acopio de este vestigio de la escena del crimen, ¿no? Sobre todo aquí, en nuestro país, el que va a realizar este tipo de cadena de custodia, sobre todo, va a ser la policía, ¿no? La policía, sobre todo en delitos violentos, son los expertos a través de su cuerpo experto de criminalistas que van a hacer todo este procedimiento de cadena de custodia, ¿no? Para que luego lleven al laboratorio criminalístico y luego nos den los resultados obtenidos, ¿no? Claro está, con conocimiento siempre del objeto que tienen que realizar por parte del fiscal. Es el fiscal el que tiene que establecer qué acción concreta debe efectuar el perito de las diversas ramas, ¿no? Puede ser balístico, puede ser químico, entre otros. Y para establecer qué tiene que realizar, tiene que expedir a ver, ¿alguien me dice qué tiene que expedir el fiscal? ¿Qué tiene que expedir? ¿Alguien que quiera participar? Para que se realice ese procedimiento científico, ¿qué tiene que expedir el fiscal? Una disposición fiscal, ¿correcto? Es el fiscal el que establece el objeto de la pericia. Entonces, por eso un fiscal tiene que tener conocimiento de esto, de criminalística, del mismo modo el abogado, porque si el abogado no tiene conocimiento sobre qué va a hacerse el informe pericial, sobre qué va a cuestionar. Y aquí la recomendación, ¿no? Sobre todo para los abogados, deben asesorarse por expertos. No todos tenemos conocimientos especializados, y eso es algo normal, porque todos los delitos son distintos, los delitos se cometen las 24 horas, y lo que necesitamos tanto como fiscales, como abogados o jueces, es de expertos que nos den unas pautas, unas recomendaciones, que nos señalen, esto es así, esto es el procedimiento que debe llevarse a cabo. ¿Para qué? Para que usted plantee bien su teoría del caso como abogado defensor. Si quiere hacer observaciones a ese informe pericial, sepa sobre qué va a hacer observaciones sobre ese informe pericial. Entonces, el trabajo, sobre todo en este nuevo modelo procesal penal para los litigantes, fiscales, abogados, jueces, es que tenemos que trabajar con diversas ramas multidisciplinarias. No solamente ser penalista es ver el Código Penal, leer las normas del Código Procesal Penal, saber litigación oral. No, eso no es ser penalista desde mi punto de vista. Ser penalista es trabajar con un conocimiento muy amplio y a la vez especializado de las diversas ramas de la ciencia, ¿correcto? Esto va a depender de acuerdo al tipo de delito en la que vamos a realizar, vamos a cumplir nuestro rol. Si estamos en delitos, por ejemplo, de violencia familiar, pero en el ámbito psicológico será pues necesario conocer conocimientos de la psicología y tendremos que tener en cuenta sobre todo si estos son psicólogos terapeutas o son psicólogos criminales, entre otros, ¿no? Entonces, el tema de la criminalística nos da, de cierto modo, la posibilidad de conocer la ciencia, pero para eso tenemos que asesorarnos, desde mi punto de vista, por parte de los expertos. Muy bien, entonces con eso lo que estamos indicando, como bien lo han mencionado aquí los participantes, el que dispone el objeto de la pericia, o sea, de estos vestigios, qué es lo que tiene que realizarse, es el fiscal a través de una disposición fiscal. ¿Y en qué momento tiene que disponer? Pregunta número 3. ¿En qué etapa del proceso penal tiene que disponer ese tipo de objeto de la pericia del fiscal? ¿En qué momento? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? Caja de comentarios. ¿En qué momento el fiscal debe ordenar que se realice ese tipo de pericia? Correcto. Puede efectuarse tanto en diligencias preliminares como en la preparatoria. Correcto. No existe un determinado momento durante la etapa de investigación, que es diligencia preliminar y la preparatoria, que nos diga solamente en la preparatoria se realizan los informes periciales. No, se puede ordenar que se realice este tipo de informes periciales tanto en las diligencias preliminares como en la preparatoria, pero con esta precisión. Lo que nosotros ordenamos en diligencias preliminares no puede ser acto repetitivo en la preparatoria. Claro está que para eso tendremos que tener en cuenta la complejidad del caso, ¿no? Por ejemplo, si estamos en provincia y queremos, por ejemplo, hacer una reconstrucción de ADN, de restos de ADN. Lamentablemente en provincia tal vez no vamos a tener expertos de esa naturaleza y tendremos que remitir a Lima y eso va a tomar tiempo. Para eso ya el fiscal tendrá que establecer si ese caso va a ser declarado complejo o basta con 60 días, por ejemplo, en diligencias preliminares para obtener los resultados de ese informe pericial, ¿no? Entre otros.
Ahora bien, la cadena de custodia tiene que ser presentada conforme al artículo 282.1, sobre todo la cadena de custodia protege pues, la cantidad y calidad de la prueba material, ¿no? En este caso, lo más resaltante que tenemos que entender sobre la cadena de custodia es su intangibilidad, es decir, tiene que ser el mismo vestigio que se ha obtenido de la escena del crimen. Por eso, estos recintos de seguridad, sobre todo que llevan a la cadena de custodia, lo que permite es que no se alteren, no se destruyan o no desaparezcan estos vestigios o hallazgos que se ha realizado de la escena del crimen, ¿no? En este caso en concreto, cuando se alteren estos hallazgos, cuando, por ejemplo, se rompa la cadena de custodia, la Corte Suprema ya mencionó que no es considerada prueba ilícita, pero tampoco se puede cuestionar que ha sido alterado, pero en cuanto al tema de la idoneidad, va a depender muchísimo cómo la contraparte, en este caso la defensa, va a contraexaminar a este perito, ¿no? Y va a haber para el tema de la cadena de custodia ciertas reglas que se tienen que tener en cuenta, como por ejemplo, como los siguientes, ¿no? Primero, la cadena de custodia se inicia con la autoridad que recolecta los elementos probatorios, es decir, sobre todo por parte de los peritos en la escena del crimen. Se va a fijar, pues, dónde se ha obtenido este vestigio, las características, la identificación de los funcionarios participantes, entre otros. Como segundo punto, va a tener que tenerse en cuenta, se debe evitar la manipulación de los elementos de prueba, es decir, solamente deben manipular este tipo de vestigios los expertos, ¿correcto? No cualquier persona, ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos en un delito de, pongamos robo agravado, y una determinada persona ha utilizado un arma de fuego para robar un determinado bien a una determinada persona, y esta persona, con la finalidad de que no sea aprendido con este cuerpo del delito, imagínense que arroja el arma. En la práctica vemos que la policía, por ejemplo, recoge esta arma de fuego sin utilizar los precintos de seguridad para poder recoger este vestigio. Por ejemplo, agarra el arma sin ponerse un guantes, sin poner, por ejemplo, por lo menos una bolsa de plástico para no contaminar ese arma, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que esa evidencia que está con restos de ADN, por ejemplo, en esa arma, sea vinculado directamente al autor o partícipe de ese evento criminal, ¿no? Entonces, se debe evitar la manipulación de estos elementos o vestigios por personas que no forman parte de este grupo de expertos. Luego se debe embalar, en este caso cuando vamos a embalar, sobre todo se va a embalar con materiales especializados, ¿no? Por ejemplo, en el tema de delitos informáticos, sobre todo en corrupción, lo primero que se coloca es que el celular, por ejemplo, que se incauta muchísimo en corrupción, esté en modo avión, no pueda ser manipulado desde otro equipo o desde otro computador, y segundo, se suele poner con unas láminas así como doradas, no recuerdo bien el nombre, hay un papel tipo lustre que no permite que pueda fugarse información, por ejemplo, ¿no? Entonces, el cuerpo de peritos ya tiene los materiales idóneos para embalar estos vestigios que se va a recolectar sobre todo de la escena, ¿no? También en la escena se puede tomar muestras pues, de distintos tipos de vestigios, ¿no? En este caso, a ver, luego voy a absolver las dudas, ¿ya? Sobre todo en la escena, sobre todo este cuerpo de peritos, van a tratar de, en un solo acto, de tratar de obtener diversos vestigios, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que está fallecida en un determinado lugar, el acto seguido será, pues, luego de asegurar la zona, determinar, por ejemplo, si hay algún vestigio en esa escena, y aunado a eso tendrá que pasar, por ejemplo, a medicina legal, y en medicina legal, para establecer la muerte, tendrá que sacarse, por ejemplo, muestras si esta persona ha muerto por envenenamiento, ha muerto por un disparo de arma de fuego, qué arteria se le ha afectado, como, entre otros. Eso pasa a ser laboratorio, y ese laboratorio justamente viene a ser criminalística. Entonces, la cadena de custodia se aplica a cada uno de los elementos probatorios. En este caso pueden ser cadáveres, armas, sustancias químicas, huellas, entre otros. Vuelvo a mencionar, el delito siempre hace que la víctima se lleve algo y a la vez el autor también se lleve algo. Entonces podemos resumirlo, el tema de la cadena de custodia, en descubrir primero
descubrir la escena donde ha ocurrido el evento criminal, fijarlo, es decir, establecer un parámetro, un radio, embalar, analizar, transportar, almacenar y luego pues realizar el procedimiento de comprobación. Sobre todo el procedimiento de comprobación se va a realizarse a través de laboratorio y por parte de expertos, ¿no? Entonces, la cadena de custodia, sobre todos sus formatos, lo que va a garantizar es la seguridad de estos vestigios que se obtienen de la escena del crimen. Muy bien. Finalmente, con este tema, para pasar a la tercera parte, que vendría a ser el tema del interrogatorio, y luego ya dedicarnos al tema de la absolución de preguntas, tendríamos que mencionar lo siguiente, ¿no? Que la ruptura de la cadena de custodia, en este caso las irregularidades que puede pasar, no invalida la cadena de custodia, ¿correcto? No pierde su autenticidad estos vestigios, pero sí pueden ser cuestionados por parte de los, en este caso, litigantes. Y el cuestionamiento no va a ser, pues, en la etapa previa, como por ejemplo etapa de investigación o etapa intermedia donde se ofrezcan, sino esto tiene que ser cuestionado desde mi punto de vista personal en la etapa de juicio oral, ¿no? Esto quiere decir, el abogado tendrá que enfocar su teoría del caso en generar un tema de que no hay fiabilidad al 100% de los resultados científicos realizados sobre ese vestigio porque hubo una ruptura, una irregularidad en el procedimiento de la cadena de custodia. Pero la cadena de custodia por sí solo, por más que tenga irregularidades, no es considerada prueba ilícita. Tiene valor legal. Y ahí ya viene pues la habilidad de los abogados respecto al examen y contraexamen que deben realizar a estos expertos en la etapa de juicio oral. Entonces la ruptura de la cadena de custodia o de sumisión no necesariamente lleva como resultado a que sea inauténtico, a que sea considerado prueba ilegal. Las partes pueden acreditar la autenticidad de este vestigio con otros medios de prueba, ¿no? Claro, en un determinado caso, cuando ocurra ello, deberá existir responsabilidad funcional, ¿no? De cierto modo, para las personas que han participado en este proceso de la recolección del vestigio a través de la cadena de custodia, ¿no? No puede perderse, pues, una cadena de custodia no puede ser alterado. Si alguien lo altera, tendremos que establecer su responsabilidad funcional o incluso penal, si está referido sobre todo a contaminar la escena con la finalidad de proteger al presunto autor, ¿no? Entonces habría un tema de encubrimiento personal o real, entre otros. Ya el fiscal en un determinado caso analizará el caso en concreto. Pero la recomendación final sobre este tema es que lo que se recoge en cadena de custodia no debería ser alterado. Entonces, en la cadena de custodia, el fiscal y su equipo deben estar atentos a las normas que regulan el cumplimiento de la cadena de custodia, ¿no? En este caso, el abogado defensor debe estar atento sobre todo para rebatir los resultados, no solamente el procedimiento de cadena de custodia, sino los resultados científicos llevados a cabo sobre ese hallazgo, sobre ese vestigio. Y ahí la recomendación de que los abogados deben asesorarse por parte de expertos, de acuerdo al delito en el que están participando. Si usted pues piensa que solamente con sus conocimientos que usted tiene va a ganar el caso, está perdido. Tiene necesariamente que asesorarse. Más aún si el Ministerio Público tiene un cuerpo de expertos, en este caso policiales, un cuerpo de expertos peritos, y tiene a su disposición las instituciones públicas, incluso las privadas, que deben brindar apoyo al Ministerio Público para las investigaciones. En ese caso en concreto, la defensa también tendrá que hacer esfuerzos para poder asesorarse, para poder informarse, para poder debatir en igualdad de armas, sobre todo con el Ministerio Público sobre un determinado resultado científico. Si no se hace de ese modo, lamentablemente el abogado va a estar muy limitado a lo que menciona el perito, y es más, ni siquiera va a saber contraexaminar. Por otro lado, estos resultados de la cadena de custodia y sobre todo el resultado científico que se dé de laboratorio va a servir al juez como un suministro para el fallo, es decir, para establecer condena o inocencia en un determinado caso.
claro está de que estos resultados periciales automáticamente no lo vinculan al juez, solamente le dan un panorama, solamente le brindan una información con conocimientos especializados sobre un determinado hecho. El conjunto de pruebas que dará más allá de toda duda razonable será el resultado de una condena, ¿correcto? El hecho de que exista el resultado de ADN no necesariamente le lleva a que exista condena, puesto que puede haber otro elemento de convicción que genere una duda o insuficiencia probatoria y por tanto puede haber sentencia absolutoria. Entonces, el juez evalúa, sobre todo en el tema de cadena de custodia, va a evaluar la autenticidad en un primer momento, ¿no? Claro que cuando una cadena de custodia tenga una ruptura, esto genera ya de cierto modo en el mismo juzgador un tema de duda, ¿correcto? Porque ya no es tan fiable los resultados científicos, ¿no? Entonces la idea es que el resultado de la cadena de custodia, el resultado científico del hallazgo, del vestigio, sea único. Claro está que en nuestro país tenemos que tener claro, en nuestro país no ganamos los juicios con persuasión, por favor. No estamos en el sistema americano, donde usted hace todo, se para, hace sus mímicas y gana el caso. Eso no sirve en Perú, por una sola razón. En el sistema americano hay sistema de jurados, que viene a ser jueces que no tienen conocimiento de derecho, viene a ser la población, así como el vecino de la esquina, que no ha estudiado derecho, pero es llamado a ser juez. Eso viene a ser el jurado y ellos fallan de acuerdo a su conciencia. Y en Estados Unidos existe el otro, que es juez de derecho, igual que nosotros, hay un juez formado en derecho que falla también. Entonces en Estados Unidos sí sirve la persuasión, la mímica, la pantomima, estas artimañas que tanto nos han enseñado, sirve en el sistema americano, pero en el sistema peruano no. En el sistema peruano el juez es igual que nosotros, formado en derecho, conoce el derecho, y a él lo que más le interesa es la prueba, por eso la importancia de la prueba. Las mímicas, que usted se pare, que usted hable fuerte, no tienen mayor trascendencia. Aquí en Perú tenemos juez de derecho falla sobre prueba, no sobre el tema de persuasión. En el sistema americano, las partes litigantes escogen ante quién quieren ir a juicio. ¿Quieren ir ante un jurado o quieren ir ante un juez de derecho? En el Perú solamente tenemos uno. Vamos solamente a juicio ante un juez de derecho. Y ante este juez de derecho, lo que tenemos que probar con este resultado científico es que sea el resultado de la intangibilidad de la cadena de custodia, por ejemplo, en un determinado caso. En ese sentido, en este acuerdo plenario 6/2003, como habíamos mencionado, lo que se busca en concreto con la cadena de custodia es que sea auténtico este vestigio que se ha recogido de la escena del crimen. Y se menciona que la vulneración de las reglas de la cadena de custodia no da lugar a su exclusión probatoria, ¿no? Usted no va a plantear pues una tutela de derechos porque la cadena de custodia se ha roto. Usted prepárese como abogado, sobre todo para cuestionar si el hecho de que se rompió la cadena de custodia puede dar otros resultados distintos a lo que ha mencionado el perito en su informe pericial. Ahí tiene que enfocarse para generar a través del contraexamen, o sea, a través de preguntas, mencionarlo, por ejemplo, señor perito, ¿es cierto que la cadena de custodia tuvo una ruptura, ¿sí? Y esa ruptura, por ejemplo, pudo haber llevado, puede haber llevado a otros, que otros puedan tener contacto con ese material, ¿sí? Y eso puede dar resultado a que los resultados que usted ha arribado puedan ser otros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a ese nivel tenemos que ir a efectos de ¿qué? De generar duda a nivel de juicio oral. Muy bien, entonces, con eso lo que estamos dando por finalizada esta parte es que la cadena de custodia se inicia con la autoridad que recolecta los elementos de prueba, esto sobre todo en la escena del crimen, pero va a pasar por un procedimiento, sobre todo científico, de comprobación, para que sirva como sustento, ¿para quién? Para el juez. En concreto, ¿para qué? Para el fallo, para que suministre al juez para el fallo y de este modo sirva para acreditar una proposición fáctica principal que viene a ser la acusación fiscal o una proposición alternativa que puede ser por parte de la defensa. Muy bien, con eso doy por finalizada esta parte y paso a la tercera parte que viene a ser el tema netamente del interrogatorio sobre este tema que nos
ha convocado el día de hoy. Respecto al tema del interrogatorio, habría que mencionar lo siguiente. Como hemos mencionado, en este tema de la escena del crimen, sobre todo va a participar un grupo de expertos que sobre todo van a ser peritos. Estos peritos son aquellas personas que tienen unos conocimientos especializados sobre una ciencia, un arte, sobre todo. Y estos expertos lo que van a hacer de cierto modo es, en la etapa de juicio oral, acreditar de que ese procedimiento que han llevado a cabo es el correcto. Entonces, ¿cuál es la recomendación en esta? Primero, cuando nosotros somos parte del Ministerio Público, tenemos que realizar interrogatorio directo al perito. Y para hacer el interrogatorio directo al perito, lo primero que tenemos que hacer desde mi punto de vista del Ministerio Público es contactarnos unos días antes con este experto. ¿Para qué? Para recordarle sobre este informe pericial que ha elaborado y que va a participar. En concreto, el perito tendrá que iniciar siempre su intervención con las conclusiones de ese informe pericial, luego se someterá pues al interrogatorio, sobre todo el interrogatorio estará enfocado a establecer el objeto de la pericia, el procedimiento, los términos técnicos señalados en el informe pericial, a qué se refieren, y sobre todo la Fiscalía lo que tiene que buscar es que este experto, el perito, sobre todo que ha participado en este procedimiento de comprobación, sea él el que establezca la información que sirva como suministro para acreditar esta proposición fáctica. Yo como fiscal no puedo decir, esto es lo que usted quiere decir. No, lo que yo tengo que hacer de cierto modo al perito es preguntarle, perito, ¿a qué conclusiones ha arribado en este caso? ¿Qué significa esa conclusión número 1? Para arribar a esa conclusión, ¿cuál fue el procedimiento que ha llevado a cabo? Explique, ¿no? Entre otros. Por otro lado, respecto al contrainterrogatorio, esto viene a ser el examen que realiza la contraparte. La recomendación aquí es, sobre todo, cuestionar la idoneidad del perito. Por un lado, puede ser cuestionar el procedimiento, incluso las fichas que debe llevar a cabo este perito para arribar a esa conclusión. Si un determinado perito no sabe, por ejemplo, el procedimiento que debe llevar a cabo, estará perdiendo la fiabilidad de su informe pericial. Otro punto que podríamos cuestionar, sobre todo sobre este tema de la cadena de custodia y la escena del crimen, como había mencionado, es cuestionar cuando exista la ruptura, ¿no? Cuando exista la ruptura, desde la defensa lo que se tiene que buscar siempre es generar de que no existe una conclusión única por parte del experto en ese informe pericial. Por el hecho de la ruptura puede existir entonces otras conclusiones distintas y si usted obtiene esa respuesta, téngalo por seguro que estará generando duda para el caso que le convoca. En concreto, en este nuevo modelo procesal penal vamos a litigar sobre hechos. Estos hechos van a tener que ser comprobados con prueba en la etapa de juicio oral. Y la prueba, como vuelvo a mencionar, es el que establece la condena o la absolución de una determinada persona. Si existe suficiencia probatoria, habrá condena. Si no existe suficiencia probatoria, habrá absolución. Muy bien, con eso doy por finalizada esta sesión y pasamos a la ronda de preguntas, revisando en un primer momento la caja de comentarios y luego iremos a los micrófonos abiertos a fin de absolver las dudas. Muy bien, a ver, vamos a revisar ya la caja de comentarios primero para luego irnos al micrófono abierto. A ver, buenas tardes. Diligencias, allanamiento, prueba anticipada con autorización de cámara GC. Muy bien, claro, en el tema de la prueba tenemos que señalar algo, ¿no? Existen diversos tipos de prueba. Regla general, hay un procedimiento probatorio que estamos mencionando el día de hoy, ¿no? La prueba se construye a nivel de juicio oral. La prueba no se hace en diligencias preliminares, la prueba no se hace en etapa intermedia. Todo lo que se realiza en diligencia preliminar y la preparatoria vienen a ser, primer momento, en diligencia preliminar y la preparatoria, elemento de convicción. Segunda etapa, medios de prueba, pero no es prueba. Prueba, tercera etapa, en juicio oral, cuando exista contradictorio, es decir, cuando exista debate, interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes sobre ese medio de prueba. Ahí se convierte en prueba. El otro tipo de prueba viene a ser la prueba anticipada, la prueba preconstituida. Esa viene a ser la excepción, o prueba indiciaria, si ustedes quieren llamarlo. Hay diversos tipos de prueba. La prueba anticipada
es justamente, como bien lo ha mencionado, la declaración de un menor en cámara GESE, ¿correcto? ¿Por qué? Para no estigmatizar sobre todo a este menor a nivel de juicio oral, para no hacerle revivir nuevamente el evento criminal que habría sufrido, ¿no? Pero para esto hay un procedimiento, pues, ¿no? Para eso ya la norma ha establecido que debe realizarse sobre todo con presencia de un juez, ¿no? Otra prueba preconstituida, podríamos mencionar, que sería sobre todo cuando la naturaleza de esta actuación sea inmediata, ¿no? O como por ejemplo una prueba anticipada podría ser que una determinada persona que es testigo clave en un delito de persecución penal pública, un testigo que ha observado, está con COVID, está por morirse, pero su declaración es crucial para la etapa del juicio oral. En ese caso, por ejemplo, podríamos poner una prueba, anticipada, ¿no? En este caso, para poder actuarlo en la etapa del juicio oral, entre otro tipo de pruebas, ¿no? Entonces, lo que estoy mencionando de regla general el día de hoy sobre de que el perito concurra a la etapa de juicio oral viene a ser el aspecto general de la prueba, la regla general. La excepcionalidad ya existe la prueba anticipada, la prueba preconstituida y otro tipo de pruebas. Entonces, las 7 reglas de la criminalística, esas son las reglas que tenemos que manejar Ministerio Público, sobre todo para reconstruir el evento criminal. Esto en la etapa de investigación. A ver, el doctor Ringner dice, no sé si estoy pronunciando bien, dice, si existe el crimen, perfecto ejemplo, el asesinato de John Kennedy. Ah, bueno, no, pero no es que existe el crimen perfecto, ¿no? Sino que no existe una investigación suficiente sobre el evento criminal. El problema es que nosotros, Fiscalía y la Policía, a veces no cumplimos nuestro rol, es decir, no cumplimos con agotar todos los actos de investigación. Va a existir siempre en la escena del crimen un vestigio, siempre, sino que este vestigio puede ser que no observemos o muy tarde lleguemos a ese lugar y por eso la evidencia va a perderse. Por eso el paso del tiempo hace que se pierda la evidencia. Por eso la inmediatez es importante para el tema de la recolección de los vestigios. A ver, Lena dice, ¿cuáles son los tipos de interrogatorios? El interrogatorio puede ser directo, indirecto. El interrogatorio directo es cuando el clínico se dirige al paciente. No. A ver, cuando, por ejemplo, en medicina legal, el médico realiza el interrogatorio a la paciente, esa no es un interrogatorio, esa es una entrevista. El interrogatorio va a ser el efectuado por autoridades sobre algún evento criminal, en este caso por el fiscal, por la policía, que pueden ser durante la etapa de investigación o puede ser en la etapa de juicio oral, ¿correcto? Lo demás son entrevistas. Si la escena del crimen fue contaminada, como abogado plantearía tutela de derechos como prueba prohibida, no. Ya te he mencionado, cuando la escena del crimen se contamine, lo que tú vas a buscar de cierto modo es que no va a haber fiabilidad de los resultados de los vestigios, ¿no? En este caso, la tutela de derechos no va a recobrar de que nuevamente se realice la reconstrucción de ese vestigio, ¿no? Hay que recordar lo que menciona este acuerdo plenario sobre la cadena de custodia. La contaminación o la alteración incluso de los vestigios en el procedimiento de cadena de custodia no lo convierte en ilegal. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, sobre todo, si hay contaminación de la escena, podríamos denunciar a los que han contaminado la escena si somos parte agraviada por los delitos que correspondan, ¿no? Puede ser un encubrimiento personal, encubrimiento real, o cualquier otro tipo de responsabilidad funcional o no también que pueda surgir para las personas o funcionarios que han participado en esa escena. A ver, el registro y proceso de seguimiento de la cadena de custodia comienza desde la denuncia en el momento de la investigación y quienes intervienen de manera adicional. Normalmente el que va a intervenir en una cadena de custodia van a ser los funcionarios públicos que participan en esa diligencia. Pueden ser también los abogados defensores que participen en esa diligencia, no hay ninguna limitación. En ese caso se dejará constancia que la participación de este sujeto procesal en el formato de cadena de custodia, ¿no? Normalmente en los cadenas de custodia se realiza también un acta de los intervinientes que han participado en la recolección de estos vestigios.
La diferencia entre evidencia, indicio es un dato, evidencia es el resultado de un procedimiento científico que se ha llevado a cabo, sobre todo en laboratorio. Esa es la diferencia. Muy bien, a ver, ¿algo más? Me dice Edgar Benítez, doctor, ¿cómo la defensa puede efectuar observaciones respecto de un embalamiento deficiente y también la defensa podría revisar el dicho? Claro, el tema del embalamiento tiene que llevarse a cabo con un procedimiento preestablecido. Si hay defectos, lo que tiene que hacer es constar todo este tipo de diligencias que realiza el Ministerio Público y la policía se realizan en acta. Entonces, si usted participa en esa diligencia, tiene que dejar constancia de ese acto. Valentín dice, doctor, buenas noches. La demora demasiado de exámenes de exhumación de cadáver determina si la muerte fue natural o no. Claro, el tema ocurre este tipo de problemas porque no tenemos el cuerpo de expertos a disposición, ¿no? Como he mencionado, tal vez van a tener que venir de Lima, cuando estamos en provincia, esto toma tiempo y puede ser que se pierda estos vestigios en la escena del crimen. Lamentablemente ocurre eso. Tenemos muy pocos expertos a nivel nacional, sobre todo en Ministerio Público. Porque aun cuando la evidencia fue manipulada, muchas veces fallan a favor del criminal. Incluso tienen muchas pruebas, los dejan libres. Bueno, eso tiene que ver justamente con lo que yo mencionaba, de que el trabajo más importante de la Fiscalía y de la Policía no viene a ser la etapa del juicio oral, el trabajo más importante de la Fiscalía y la Policía viene a ser la etapa inicial, que viene a ser la etapa de investigación. En esta primera etapa, Fiscalía y Policía tienen que unirse, tienen que ser uno solo en agotar todos los actos de investigación y solamente durante un determinado plazo, de acuerdo al tipo de proceso. Por eso, en muchos casos no llegan a sancionarse porque no se han agotado actos de investigación o los actos de investigación efectuados han sido insuficientes o tenemos sobre todo insuficiencia de elementos de convicción sobre la escena de un determinado evento criminal. Entonces, eso trae como resultado en muchos casos de que la Fiscalía se limite sobre todo a cierto tipo de actos y no pueda tener prueba suficiente para lograr una condena. Se debe conservar en cadena de custodia el CD USB o que almacene el video que registró el crimen. Claro, el tema del CD o video va a tener que pasar por una diligencia. En este caso en concreto será una diligencia de visualización y transcripción de esas imágenes para observar cómo ha ocurrido el evento criminal, entre otros, si hubiese. Y para eso es necesario que se tome en cuenta lo siguiente. Primero, la notificación al investigado. Tercero, o segundo, la notificación a las partes intervinientes. ¿Quién ha sido la persona que grabó? ¿Quién fue la persona que obtuvo? ¿Cómo se obtuvo? Entre otros. Por ejemplo, si en esa grabación de ese CD observamos que hay unas voces del imputado, podemos citarlo para que reconozca su voz en esa audiencia. Y en caso no quiera reconocer su voz, simplemente continuamos con esa diligencia y luego disponemos una diligencia toma de muestra de voz. Y en caso de que no quiera, entonces podemos utilizar audios, por ejemplo, donde él haya participado en cierto tipo de diligencia. Y esto mandaremos a Lima para que se realice una homologación de voces para establecer la autoría o participación de esa voz incriminatoria, por ejemplo. Muy bien, a ver, ¿algo más? Me dice, ¿en qué etapa del proceso penal se lleva a cabo la constatación fiscal sobre una determinada escena del crimen? Se va a llevar a cabo sobre todo en etapa de investigación, que viene a ser diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha. Muy bien. ¿Algo más? A ver, vamos a ver. A ver, dice Wally, si nos encontramos en provincia y no tenemos accesos a efectivos policiales con especialistas, es decir, con peritos, ¿los efectivos policiales de una comisaría podrían participar? Claro que sí. Eso es lo que yo mencionaba. La excepción sí puede darse. Eso no va a invalidar de que este vestigio sea levantado por estos efectivos policiales que tal vez no tienen esta expertise para levantar estos vestigios. Pero la inmediatez, como vuelvo a mencionar, imagínense que estamos en la selva y llueve, pues, ¿no? Pero ahí está el vestigio, está la mancha de sangre, incluso hay restos imagínense, de ADN ahí impregnado. Si yo lo dejo hasta que llegue un perito de Lima y va a llover y va a desaparecer ese vestigio,
pierdo la evidencia. Entonces, como fiscal sí puedo autorizar, desde mi punto de vista personal, que ese policía, por más que no tenga esta expertise en esos supuestos pues, ¿no? Extremos, que pueda hacer primero la custodia de la escena. Segundo, si hay posibilidad de recoger, hay que recogerlo. ¿Correcto? Claro, luego regularizaremos, bueno, la cadena de custodia, el procedimiento. Como vuelvo a mencionar, el hecho de que se obtenga de forma irregular la cadena de custodia no lo invalida. Eso puede ser demostrado también con otros medios de prueba, como he mencionado. El efectivo policial, pero al momento de recoger, tendrá que firmar, por ejemplo, en qué condición lo está firmando, tendrá que tomar vistas fotográficas, entre otros, para tener otro tipo de elementos de comisión que sirvan, aunado a esa que está haciendo, sirvan para acreditar ese evento. Muy bien. Correcto. Entonces, con eso damos por finalizado esta parte del grupo de preguntas de la caja de comentarios y pasamos a la ronda del micrófono abierto. Doctor William Sánchez, adelante. Doctor, buenas noches. Una consultita. ¿Escucha? ¿Aló, doctor? Sí, adelante, te escucho. Sí, doctor. A ver, le quería preguntar qué se puede hacer en los distritos fiscales en las que, por ejemplo, en Lima, ¿no? Todos los días se cometen delitos contra el patrimonio, hurto y robo. Entonces, la fiscalía siempre busca, pues, recabar la declaración del agraviado, pero asimismo siempre se solicitan los videos de las cámaras de las municipalidades. Estas municipalidades nos hacen llegar las cámaras, perdón, los videos. Pero ¿qué pasa? Que la resolución, cuando uno ya envía ese video para que se haga una homologación o se pueda de alguna forma identificar a los presuntos responsables, entonces nos dicen, no, la cámara tiene el video baja resolución. Y eso está generando, doctor, acá en Lima Norte, está generando impunidad, pero una barbaridad. ¿Qué se puede hacer al respecto, doctor? Porque tengo algo que hacer, podemos hacer y debemos hacerlo. Mira, la solución está en la municipalidad. Primero, no deben comprar esas cámaras que giran. A ver, seguramente has visto unas cámaras que giran así, ¿no? William, ¿has visto unas cámaras que ponen en la municipalidad que giran así? Ese tipo de cámaras no necesitamos. Necesitamos cámaras fijas. O sea, cámaras que peremicen en 90 grados, no esas cámaras que giran. Primer punto. Segundo punto, hay un tema que tiene que plantearse como política ya municipal sobre la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y hay un tema que se llama Códice. No sé si usted recuerda. El Códice lo forma las autoridades municipales, la fiscalía, el poder judicial, la policía. Y aquí tiene que haber algo. La municipalidad puede solucionar este tema de la obtención de las cámaras del siguiente modo. Primero, cámaras fijas. Segundo, yo sé que eso es un poco económico, engorroso, sí. Las municipalidades suelen dar autorización a todos los negocios. Una de las formas para tener vigilado a la ciudad, yo soy de esa idea, de que saquen las municipalidades una resolución municipal de que todo aquel que tenga un negocio de cualquier naturaleza tenga como requisito instalar cámaras de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a poner la ciudad vigilada. Entonces, la policía, ¿qué es lo que va a tener? Una vez que se comete un determinado delito, lo que vamos a tener es distintas cámaras, no solamente una, que pueda servirnos para poder hacer la individualización, identificación e individualización de las personas. Entonces, la recomendación aquí, el Códice tiene que funcionar. Y para que funcione, el Códice tiene un presupuesto, ¿eh? No sé dónde están los alcaldes, hay que hacerle seguimiento. Pues. Incluso el que dirige ese Códice, que es el alcalde. Entonces, el segundo, ese presupuesto del Códice tiene que gastarse en eso. Entonces, si tienen esas cámaras giratorias así que giran, esa no sirve, porque eso no nos permite perennizar la imagen. Tenemos que poner cámaras fijas en ciertos lugares específicos. Y segundo, vuelvo a mencionar, a través de una resolución municipal, de una gerencial, lo que sea, sacar una norma que señale que todos los negocios de nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro distrito, si quieren tener autorización, licencia de funcionamiento, tienen que tener una cámara instalada y que puede estar incluso interconectada con una de la municipalidad. De ese modo, si nosotros vamos a tenerlo bien vigilado la ciudad, vamos a poder reducir la delincuencia y vamos a poder, por lo menos, individualizar a los autores. Gracias, doctor. Otra preguntita, disculpe. En el caso, por ejemplo, que hayamos incautado un celular, pero previamente a la incautación, el
el imputado desaparece todos los mensajes de WhatsApp y todo eso. Entonces, acá en Breña, en Lima, está pues la oficina Peritajes, ajá, de de la peritaje, fiscalía. ¿cierto? Ajá, Ajá. La sí. pregunta es esa, doctor. Digamos que sucediera esa situación de que desaparece el imputado para enviar a la oficina de peritajes, si es que él ha dado la autorización para que se visualice si el imputado ha dado la autorización para que se visualice su celular, es necesario solicitar autorización judicial para que en la oficina de peritajes le hagan, digamos, una búsqueda, porque ellos tienen un software, ¿no? No, Ya no es no, necesario doctor. ahí. No, no es necesario. Ese tipo de peritaje se va a llevar a cabo cuando el imputado se niegue. Cuando el imputado diga, no, yo no doy autorización para que tenga acceso a mi equipo celular. El ejemplo es el siguiente. Cuando a una determinada persona se le incauta, por ejemplo, su equipo celular, hay dos formas que el fiscal puede tener acceso a la información. Primero, señalarle voluntariamente que nos muestre el equipo, que nos dé claro. su patrón, que nos dé su patrón, digamos, tiene una clave de acceso. Si esta persona no quiere, no hay ningún problema. El fiscal lo que tiene que hacer es una acta, precisar en el acta que no está colaborando con los actos de investigación. Esto va a servir como un presupuesto, ¿para qué? Para el peligro de obstaculización en la prisión preventiva. Y luego, ¿qué voy a disponer como fiscal? Dispongo que este equipo celular que he incautado vaya a la oficina de peritajes de Breña, de la Fiscalía, y me haga la recuperación de todos los mensajes, ¿correcto? De todos los mensajes que ha borrado, ha eliminado, y luego me tendrá que remitir todos los actos. Entonces, pero sin orden judicial. Sí, sin orden judicial. Así él se oponga. Así O sea, si él desaparece todo y ya no quiere autorizar la visualización de su celular, lo remitimos. Remitimos el equipo a la oficina de peritaje. ¿Para qué necesito yo la orden judicial? Para llevármelo. Imagínense que esta persona está en su casa, ¿ya? Pero no está en flagrancia delictiva. Pero como no está en flagrancia delictiva, yo necesito el equipo. Para eso sí yo necesito orden judicial para incautar. ¿Correcto? Para eso sí necesito. Doctor, buena información. Muchas gracias. Ya, muy bien. Para eso sí necesito. Adelante. Sí, hemos hecho muchísimo nosotros en Lima, cuando yo estuve en la Fiscalía de Corrupción, la supranacional, donde el año pasado estuvimos en casi 30 operativos nacionales. Nos han pasado ese tipo de situaciones, ¿no? El corrupto funcionario público, por ejemplo, no les voy a decir, hay un tipo de equipo que no se puede romper ni en la fiscalía ni en la policía, pero no le voy a decir. Ya, ocurrió eso, bueno, inicialmente sabía su clave, luego se olvidó, no quiso dar, y luego, pero como hay un software moderno, después de un año se va a romperse ese tipo de equipo. Muy bien, vamos. Siguiente, Rolando. Adelante. Sí, doctor, buenas noches, ¿me escuchan? Adelante, sí, gracias, buenas noches, adelante. Sí, un poquito complementar con la pregunta anterior. Quisiera que nos explique, ¿no? O que quede completamente claro, cuando hay flagrancia, te pueden incautar, por ejemplo, ¿no? Tu celular, hasta incluso pueden ingresar a tu casa para incautar elementos de relevancia penal, pero cuando no hay flagrancia, sí necesito la autorización judicial necesariamente. Perfecto. Sí es así, doctor. En flagrancia delictiva no es necesario autorización. Una vez que se realiza la incautación, se pide la convalidación, ¿correcto? La confirmatoria. Pero cuando no existe flagrancia delictiva, para eso sí necesito autorización judicial. Vuelvo a mencionar, yo sé que ese señor de la esquina siempre roba celular y luego lo vende, pero veo pues que en su casa yo estoy seguro que tiene 1 o 2 equipos con el que se comunica, pero veo que no está en flagrancia delictiva. Entonces yo para ingresar a su casa, incautar todos sus equipos celulares, sus laptops, todo, necesito autorización judicial, ¿correcto? Pero si yo lo detengo a este señor porque acaba de hurtar un celular y se mete a su casa, ese es flagrancia delictiva. Ahí no hay necesidad de tener autorización judicial. Les comento algo más. Hoy en día, ¿por qué creen que todos de 25 gobernadores, casi 20 están presos a nivel nacional? Porque el celular los está vendiendo a todos, ¿correcto? Ese equipito que nosotros todos tenemos aquí, hoy en día maneja muchísima información. Y por más que lo borres el WhatsApp, por más que borres tu llamada telefónica, se va a recuperar,
¿correcto? Entonces, lo primero que se coge, sobre todo en criminalidad organizada, es equipos electrónicos. Por eso hay peritos electrónicos hoy en día. Has borrado tu laptop, te lo van a nuevamente, lo formatean, lo recuperan toda la información y ahí está. Por eso, para las prisiones preventivas, lo primero que hacemos en los 10 días es justamente información que proviene de equipos electrónicos. Llamadas telefónicas, WhatsApp, Telegram, redes sociales, lo que sea, esa es. Pero con esa precisión que ha de mencionar William, si el imputado da acceso, no hay ningún problema, ¿ya? Y empiezo a tomar fotos, la hago imprimir, ya eso es prueba prácticamente para una prisión preventiva. Pero si este señor no quiere, no hay ningún problema, pasamos al peritaje y luego veremos los resultados, ¿no? Entonces, para la Fiscalía es crucial los primeros momentos. Cuando la Fiscalía ya lo tiene, porque cuando vamos a hacer allanamientos, nosotros ya tenemos datos importantes, ¿no? Solamente vamos a corroborar esa información. Siguiente. Lady Muñoz, adelante. Adelante. Sí, doctora, le escucho, adelante. Sí, con relación a lo que usted estaba manifestando de la extracción de información de los celulares de los detenidos, usted refiere de que no necesita autorización judicial y que pueden extraer la información con los peritos, pero sin embargo, en lo que es crimen organizado, se incautan justamente bastantes equipos celulares, pero los peritos siempre piden autorización para poder sacar información, porque si el detenido dice que no, ellos no te pueden extraer la información, a no ser que muchas veces se demora también en las resoluciones judiciales, cuando hay allanamiento, incautación, a veces no mencionan lo que es, solamente dicen incautación de equipos celulares, de equipos informáticos, pero no señalan la extracción de información. Entonces, posteriormente, los fiscales, pues, ¿no? El fiscal del caso solicita la autorización. Y a no ser que ellos, como los detenidos, den su autorización, haciendo un documento, ¿no? De la autorización para que recién los peritos puedan proceder. Ahora, sin embargo, los peritos no ejecutan la extracción de información si es que no hay una autorización judicial. Claro, eso sí suele ocurrir, pero para eso el fiscal provincial pues tiene que tener muchísimo cuidado. No solamente requerir y luego no leer. Incluso el fiscal provincial, antes de ejecutar, cuando vamos a hacer allanamientos, esto es en sobre cerrado, se comunica directamente al juez, el juez comunica la autorización, e incluso el fiscal tiene que revisar el provincial si todo lo que ha pedido está conforme. Dentro de la autorización judicial no solamente tiene que ser incautación, sino extracción de información. O sea, tiene que existir esa autorización expresa. Sobre todo ese problema va a ocurrir con la policía, ¿no? La policía tiene mucho miedo, sobre todo estos peritos, de no ingresar a esa información si no está establecida en la resolución judicial. Pero la regla es el siguiente. Si no existe esta autorización judicial, el fiscal lo que tiene que hacer en estos primeros momentos es justamente hablar con el investigado, ¿no? El hecho de que no pueda acceder ahora no implica que la evidencia va a desaparecer, porque ya lo tengo el equipo. Tarde o temprano va a salir la información, o sea, ya en la oficina de peritaje en la Fiscalía hay software especial. Demorará 6 meses, no hay ningún problema. Una investigación de crimen organizado puede durar hasta 7 años. Entonces, el hecho de que te niegues a que tenga acceso ahora no va a hacer que se pierda la evidencia, porque tengo diligencias preliminares, tengo 36 meses que puedo investigar. Formalización, 36 meses más 12 meses. Es decir, te puedo investigar por criminalidad organizada hasta 7 años. Y en 7 años voy a recuperar sí o sí toda la información. Entonces, va a tener que evaluar esta persona por medio de su abogado si va a querer brindar o no esta información. Y si no brinda, no hay ningún problema. Será también un presupuesto objetivo para la prisión preventiva, sobre todo en crimen organizado, de que esta persona no quiere colaborar con los actos de investigación. Pero si quiere dar acceso, también será a favor de esta persona, ¿no? En este caso, el abogado tendrá que decir, estamos colaborando con los actos de investigación, no estamos rehusando a las investigaciones de la Fiscalía, entre otros. Pero sí, con esa precisión que la doctora menciona, la resolución judicial tiene que establecer la extracción de la información del equipo celular. Si no establece, hay 2 formas que puede hacer el fiscal.
puede hablar con el investigado y decir, ¿autorizas o no? No autorizo, no hay ningún problema, dispongo ejecución de pericia. Siguiente, ¿alguien más? A ver. Muy bien, ¿hay alguien más? Creo que no. Muy bien, entonces con esa precisión, muchísimas gracias por estar en esta clase, muchísimas gracias Dios por permitirme también estar con ustedes. Si Dios permite, estaremos en otra sesión. Gracias, EFOCAM.